Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Carpe Diem para estar siempre bien. Y bueno, pues ustedes saben, estamos a unos días de la Navidad. Estas fechas que normalmente nos pueden traer como cierta sensación de bienestar, de convivencia, de integración familiar, de pues estar con los amigos, pero por el otro lado también personas que suelen experimentar cierta soledad, cierta melancolía, tristeza en estos días. Y justamente, pues ahí está el tema de hoy. Se acerca Navidad y Año Nuevo y yo no me siento feliz. Y hoy estamos muy contentos aquí en Cadena Sur porque por primera vez se encuentra con nosotros una psicoterapeuta que también es tanatóloga y estará a lo largo de este programa pues diciéndonos algunas reflexiones, ayudándonos a digerir todo esto, porque a veces nos sentimos medios tristes, así medios melancólicos, y le doy la bienvenida a Luzaida Hernández Iturralde. Luzaida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Abel, gracias a ti por haberme invitado. Oye, pues qué título, ¿eh? Se acerca la Navidad y el Año Nuevo y yo no me siento feliz. ¿Qué nos dices de esto, Luz? Pues justamente eso, Abel. Eso no me sucede a mí, seguramente le sucede al primo de mi amigo, ¿no? A mí nunca me ha sucedido, no es cierto. En verdad es algo que es más común de lo que pensamos y aunque a veces pretendemos pensar que no es así y ocultamos nuestras emociones para que los demás no lo sepan, en realidad es muy común y muchísimas personas se sienten así, tristes, enojados, confundidos en esta época y no se sienten felices, pese a que lo que nos invita a la Navidad es a eso, a estar felices. Y vaya lo que nos has puesto aquí en la portada. ¿Puedes poner la portada nuevamente? Porque mira, si te das cuenta aquí en el espacio inferior, y no lo tienes ahí, a ver, la primera imagen, por favor, que dice, suelta para poder volar más alto. Y en verdad sí, porque a veces nos conducimos o caminamos como si anduviéramos cargando internamente una bolsa de piedras que nos hace sentir pues no solo tristes, sino enojados, sino caminar con esa carga emocional que finalmente no nos deja ser auténticamente felices, Luz. Sí, Abel, justamente eso. Tenemos que soltar, pero soltar también nuestras emociones. La invitación con lo que yo platico a través de estas imágenes justamente es a sentirte como te tengas que sentir. Porque quizás la imagen que viste te invitaría un poco a que soltáramos sí las emociones que consideramos negativas, pero mi invitación más allá que solo soltar lo que creemos negativo es soltar todo. Si tengo que estar triste, tengo que estar triste. Muy bien, fíjate que esto que dices me recuerda la filosofía que plasmaba Og Mandino en uno de sus libros, El éxito más grande del mundo, y decía que la diferencia entre el éxito y el fracaso eran los hábitos. Exacto. Y tú nos traes ahí una imagen que dice la cultura del pensamiento positivo, porque finalmente pensar positivamente es una cultura. Así es, existe una cultura generalizada del pensamiento positivo y en esta época justo la Navidad lo que nos trae es eso, un pensamiento positivo. Si tú te has fijado a partir de que termina Halloween, empieza como toda esta idea de envolvernos en este pensamiento positivo y de estar contentos para que vengan las fiestas y la Navidad, pero la pregunta sería, ¿y por qué no le sucede así a todas las personas? Porque hay quien sí se siente no feliz. Exacto, exacto, porque finalmente las emociones son el motor de la vida, como tú nos dices, ¿verdad? ¿Por qué, Luz? Exactamente. Fíjate, a medida que nosotros nos vamos metiendo en esta cultura del pensamiento positivo, creemos que tenemos que mantenernos contentos en este tiempo, en estos tiempos de Navidad, y no observamos que nuestras emociones pueden ser un motor para indicarnos hacia qué rumbo ir.
Entonces, si nosotros reprimimos, si te fijas en la primera imagen, también hay una de una carita con un cierre. Si nosotros reprimimos nuestras emociones y solo las escondemos porque no es adecuado que yo me sienta triste, porque no está bien que en Navidad y Año Nuevo uno se sienta infeliz o enojado, porque se supone que todo está hecho para que estemos contentos, tendemos a reprimirlo. Y entonces cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, se quedan estancadas y no nos sirven de motor. Y bueno, ahí en esta imagen que nos traes dice, algunas personas pueden llevar su vida con cotidianidad escondiéndolas, pero en un momento dado perciben que algo falla, es decir, lo que se busca es que sea un bienestar interior, una felicidad auténtica, digo, no aquello que provoca, por ejemplo, los influjos del alcohol o cosas así, sino que vayamos en busca de algo que verdaderamente nos haga felices, ¿verdad? Porque cuando es algo superficial, al otro día nos despertamos y decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Exacto, Abel. Si yo te dijera ahorita, tienes que estar feliz por la Navidad y tú te sientes triste, seguramente lo esconderías para no ser inadecuado conmigo y me pondrías así como una sonrisita. Y justo se queda en esta parte superficial, solamente en lo encimita. Y allá adentro, que sigue existiendo, pues la tristeza, el enojo o cualquiera de estas emociones. Y cuando nosotros no prestamos atención a esto, lejos de que mi emoción me guíe hacia un estado mejor, me quedo comprimido, se queda estancada la emoción y entonces empiezan a surgir una serie de emociones contenidas y congeladas que nos producen peores cosas. Amigos de Cadena Sur, pues estamos hablando con la psicoterapeuta y tanatóloga Luz Hernández Iturralde, Luz Aida, y pues bueno, ella nos está hablando precisamente sobre la importancia de las emociones. Ya el tema, ustedes ya lo vieron ahí, se acerca la Navidad y el Año Nuevo y yo no me siento feliz. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, regresamos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y estamos hablando de este tema de las emociones. El título es Se acerca Navidad y Año Nuevo y yo no me siento feliz, con la psicoterapeuta y tanatóloga Luz Aida Hernández Iturralde. Y bueno, Luz Aida, el anular las emociones tiene sus consecuencias. Así es, así es. Generalmente, cuando nosotros anulamos las emociones, crean confusiones en nuestra mente, crean síntomas físicos. Nos empieza a suceder que nos duele la cabeza, sí, que nos sentimos con taquicardia, que nos sentimos después. Podemos hasta desarrollar todas las itis que conocemos, pero también en el ámbito social nos sentimos inadecuados. Y por ejemplo, en esta época de Navidad, lo que sucede muy a menudo es que nos aislamos. Como yo me estoy sintiendo inadecuado porque mis emociones están comprimidas y reprimidas y no las expongo tal cual son, sucede mucho que nos aislamos. De repente yo no quiero ir a la posada, no me quiero ir a la Navidad con mi familia porque no me siento feliz y entonces yo me siento inadecuado. Me parece que también mucho de lo que sucede es que no hacemos caso a esas sensaciones, las vamos evitando y las vamos dejando pasar y de repente ya se acumulan de tal manera que nos volvemos bastante disfuncionales. Y lo que tú decías, fíjate, no lo había yo reflexionado en esta imagen que les traje, pero también acudimos al alcohol, acudimos a distractores diferentes que no son necesarios,
si nosotros nos volteamos a ver. Exacto, a estimulantes superficiales, ¿no? Exactamente. Ahora bien, Luz, en esto que tú planteas de que muchas veces no queremos integrarnos, no queremos asistir con la familia, ¿qué hacer? O sea, ¿realmente aislarse o tú sugieres ir a pesar de que uno se siente mal, o trabajar en algún momento en estas emociones como para estar en otra sintonía y ya poder disfrutar más? ¿Qué sugieres tú? En ese sentido es muy acertado tu comentario de trabajar, fíjate. Muchas veces se habla de trabajar las emociones, pero no sabemos cómo trabajarlas. Y por eso decía yo que observemos cuáles son nuestras emociones básicas. Básicamente tenemos 5: el miedo, la tristeza, la alegría, el enojo y el amor. Y si nosotros estamos en el miedo, la tristeza y el enojo, nos ponen un tachezote. Eso es inadecuado, ¿no? Y entonces te digo, las volvemos a reprimir. ¿Qué hacer con ellas? Tomarlas justo como un motor, como un indicativo de que algo no está funcionando mal, y entonces voy hacia mí misma para poder empezar a transcurrir por mis emociones. Las emociones no se tienen que evitar, no se tienen que guardar, se tienen que transcurrir. Como, por ejemplo, si yo me siento triste, asumo mi sensación de tristeza, que es un estado mental, pero también físico. Bien. Me siento, me observo y digo, estoy triste. Y puedo incluso comunicarte, Abel, me siento triste. Muy bien, expresarlo. Esa sería como la primera parte, compartir, me siento triste, reconocerla y compartirla. Fíjate que eso yo lo he visto, por ejemplo, en la gente que tiene que hablar en público, cuando dice, me siento nervioso, automáticamente la gente, los espectadores, la audiencia, como que le mandan vibras positivas y ya se siente mucho mejor. Entonces el compartirlo es muy importante. Ahora bien, Luz, ¿por qué dices que luchar contra una emoción es darle poder? Porque si yo estoy constantemente luchando, por ejemplo, con no sentirme triste por esta Navidad, pero resulta que esta tristeza la tengo porque estoy nostálgica de que mi mamá falleció hace un año, o que rompí con mi pareja, es como no estar reconociendo lo que verdaderamente pasa en mi interior. Y entonces se vuelve una lucha y se vuelve más poderoso este estado en el que estoy triste, pero no lo reconozco, y entonces me quiero meter a la felicidad de la Navidad, y entonces ni lo logro uno, ni lo logro otro, y entonces es más poderosa la emoción que lo que yo pretendo hacer. Ahora, lo que nos dices acá es súper importante como pregunta. ¿Cómo las transito? ¿Cómo las transitas? Bueno, en esa imagen podrás ver que hay varios puntos. Primerito hay que reconocerlas para poder percibir de dónde vienen. Si yo puedo percibir que mi sensación de enojo ante la Navidad es porque perdí el año pasado mi negocio y entonces eso me ha traído una estabilidad emocional muy grande, ya me puedo dar cuenta cómo me siento. No es que la Navidad me enoje, sino percibo que fue a raíz de que me quedé sin trabajo, por ejemplo, o me quedé sin mi negocio, por ejemplo. Entonces es primero ahí en la inteligencia emocional, que nos da muchos elementos: percibir, reconocer, nombrar, y después manejar y transitar las emociones, como entonces logramos una inteligencia emocional. Es así como un estado de ir transitando en una carretera para encontrar de dónde surgió esta sensación, porque a veces ni siquiera sabemos. Fíjate qué interesante estos que dices, sobre todo por las emociones como guía, como dice ahí, ¿no? Que se nos olvida que la comprensión de cada cosa que experimentamos requiere que pase primero por el refinamiento de, creo que es la anterior, ¿es esa? Sí, por el refinamiento de nuestro universo emocional. ¿Por qué, Luz? Porque si nosotros tomamos así como un universo nuestras emociones, podríamos ver que sería como un laboratorio, en donde a través de la emoción yo puedo experimentar
por decirte algo. Yo me siento hoy enojada porque venía con mucho tráfico antes de la entrevista. Una idea nada más, no fue así, pero por decir, vengo muy enojada. Y entonces vengo enojada y llego contigo y empiezo a tratarte de una manera rara. Si yo no me observo y experimento que en mi laboratorio de emociones está sucediendo algo, quizás mi relación contigo ya no fuera amable y podrías decir, ay, nunca vuelvo a invitar a Luz a una entrevista, es una señora bien enojona, ¿no? En cambio, si yo puedo observar que estoy enojada y decirte, ay, Abel, venía con mucho tráfico y venía enojada, pero permíteme, voy a respirar para bajar este enojo, o permíteme tomarme una agüita, o algo que me deje en un estado un poquito más tranquilo, momentáneamente, para poder platicar contigo. Entonces es poder experimentar mi emoción. Eso es fluir con lo que siento, ¿no? Fluir con lo que siento, exactamente. Muy bien. Pues amigos, estamos hablando con la psicoterapeuta y tanatóloga Luzaida Hernández Iturralde, y estamos hablando de que ya viene la Navidad y el Año Nuevo y yo no me siento feliz. Vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente con ustedes. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Ya viene la Navidad y el Año Nuevo y yo no me siento feliz. Es el tema que estamos desarrollando con la psicoterapeuta y tanatóloga Luzaida Hernández Iturralde. Y en esto de las emociones, Luz, tenemos que hay emociones adaptativas y emociones creadas. Si gusta las vemos y las comentamos, sí, ¿no? Con mucho gusto, a ver. Mira, las emociones adaptativas son aquellas que son provocadas por los hechos. Es decir, cuando a mí me sucede algo que me impacta, mi emoción se ve reflejada inmediatamente. Nace como la respuesta a un estímulo externo y reacciono de acuerdo al mapa mental que ya tenía de mis experiencias. Es decir, de lo que he vivido desde que soy pequeña hasta el día de hoy. Muy bien. Esta también tiene una experiencia sintiente, es decir, como lo decía, se siente de manera racional, pero también en el cuerpo. Muy bien. Y actúo y me comporto de acuerdo a esta experiencia que yo he tenido previamente y en consecuencia voy a hacer, por decirte algo, siempre que me da calor, yo ya sé que se me sube las chapitas rojas. Muy bien. Y entonces eso me enoja a mí porque me da vergüenza. Por decir una cosa, ¿no? Sí. Y entonces, cada vez que siento calor, intento bajarme eso para que no se me vea lo apenada, ¿no? Sí. Eso sería como algo muy simple para demostrarlo. Adaptativas. Pero ¿cuáles son las emociones creadas? Pues, a ver, ponlas, por favor. Las emociones creadas. Sí. Son las provocadas por pensamientos o ideas. Sí. Es decir, si a mí la Navidad me hace sentir infeliz, tendría que revisar qué pensamiento o idea tengo acerca de la Navidad, por ejemplo, porque ahí tendría que ver con mi pensamiento acerca de estas fechas, lo que me provoca. Esa sería una emoción creada. Muy bien. Nace de cualquier estímulo sumada a la rumia mental, es decir, puse ahí la rumia mental como un estado de estar repitiéndonos. Si yo siempre digo, yo soy el Grinch, yo soy el Grinch, yo soy el Grinch, evidentemente va a llegar Navidad y seremos el Grinch. Entonces, esta parte de hacer rumia mental es todos aquellos conceptos que yo tengo acerca de algo y me los repito sin ni siquiera analizarlos, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ahí está. Y el que sigue lo de sobrereacciona, ¿verdad? Sí, en lugar de reaccionar al estímulo, me hacen así y grito. Y ya, sí, claro. Sobrereaccionamos, ¿verdad? Okay. Y tenemos una experiencia sintiente también en lo corporal. Y finalmente,
sobreactúo, pues no es de acuerdo al entorno. Y aquí es muy significativo porque el entorno en la Navidad espera que nosotros estemos contentos. Entonces, si yo estoy en una emoción creada y no la he analizado, no la he sentido, le he dado su curso para que fluya, en esta época voy a sobreactuar acerca de la Navidad, para bien o para mal, ¿no? Hay quienes se ponen eufóricos totalmente y hay quienes se ponen totalmente planos, sin querer celebrar, ¿no? Y de ahí que tengamos, entonces, hablando de estas emociones, aceptarlas, identificarlas, cuestionarlas y dejarlas fluir. Exactamente, así lo dijiste muy bien. Ajá. Esos serían los pasos que tendríamos que tomar para que estas emociones fluyan y entonces se vuelvan como una experiencia de lo vivido, no se queden estancadas en nosotros, convirtiéndose en energía estancada que nos vuelve furiosones, enojones o finalmente que nos enferman. Porque hasta allá llegamos después, ¿no? Pues Luz, como colofón del programa, nos has traído acá 5 puntos para deshacerte del malestar, que ya hicimos esta reflexión sobre las emociones ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer para deshacernos de ese malestar que nos atosiga? Bueno, primero darle la importancia que se merece a la emoción. Es decir, si yo me siento triste, asumir que me siento triste, no querer ocultar que me siento triste. Y entonces mirar para qué o por qué, razón, circunstancia, movimiento de mi vida o persona que aún ya no está, es que surgió esta emoción. Y entonces yo ya le doy la importancia que tiene, porque a veces también nada más las minimizamos o las exaltamos de acuerdo. ¿Sabes qué pasa mucho, Abel? Que nos dicen, llorar es de niñas. Y entonces exacto, los señores, los hombres y los todo niños se bloquean. O a las mujeres nos dicen, ya estás histérica. Y entonces minimizamos todas estas condiciones que tendría que tener una emoción. Exacto, de poder fluir libremente. Toda emoción reprimida inmoviliza, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y la 2, actuar desde la conciencia. Actuar desde la conciencia. Fíjate, una cosa es que entendamos nuestra emoción de manera inteligente o racional, y otra muy distinta que nos caiga lo que comúnmente decimos, el 20, que eso es ya tener conciencia de lo que me está pasando. ¿Cómo tenemos conciencia? Así, primero lo racionalizo y después me pregunto y conceptualizo de dónde ha venido mi emoción, para qué me puede servir después, porque las emociones sirven, aún el enojo, la tristeza y el miedo nos sirven para algo. Muy bien, y dice aquí desahogar en un lugar seguro, digo, hay que cuidar dónde vamos a gritar. Exactamente, y todo eso, no voy a venir contigo a echar los gritos del tráfico, ¿verdad? Porque diría, está loquita esta señora. Desahogar en un lugar seguro, tener cuando menos una persona con la que nos sintamos seguras para poder compartirles esta emoción. El simple hecho de hablar de nuestra emoción nos devuelve inteligencia emocional, porque nos estamos escuchando y porque entonces podríamos evaluar, estoy exagerando, estoy minimizando, me estoy clavando mucho, estoy rumiando mentalmente. Entonces el poder desahogar con alguien seguro, que no me juzgue y no me critique, es lo mejor que podemos tener para desahogar la emoción. No le des vuelta al asunto. No le des vuelta al asunto. Si ya lo hablaste, si ya asumiste cómo está tu emoción en este momento, no vuelvas a la misma disco rayado. Ay, es que cuando yo era pequeñito, la Navidad no me trajeron los Reyes. Bueno, ya pasó cuando eras pequeñito. Hoy tienes la posibilidad de darte los Reyes tú, por ejemplo. Sí. Y a veces nos quedamos clavados allá en 50 años atrás y volvemos a repetir la misma historia y la misma historia. Bueno, y finalmente que el entorno te acompañe. Que el entorno te acompañe. ¿Qué quiere decir? Que si el entorno está festejando la Navidad y yo no puedo festejar la Navidad porque hace unos meses falleció mi mamá y me siento verdaderamente triste, decirle a mi entorno, ¿sabes qué? Me siento triste, respeta por este momento mi tristeza. O si yo puedo conceder por un momento unirme a la fiesta, aunque no esté del todo alegre, pero que esto lo haga en conciencia. Cualquiera de mis dos opciones, ¿me explico? Me voy a unir a la fiesta, pero bueno, voy a conceder estar momentitos alegres,
aunque no me tenga que arrancar mi tristeza. Ahí está. Entonces, y este consejo que nos das finalmente que dice, no dejes expresar lo que sientes porque los demás te digan que no lo hagas, ¿verdad? Así es. Esta es parte muy importante, expresar lo que sentimos y validar nuestras emociones porque eso nos vuelve humanas. Nos convierte en personas más completas y más libres, ¿no? Así es. Así es. Amigos, pues esta es la reflexión, este es el desarrollo de este tema que la psicoterapeuta y tanatóloga Luzaida Hernández Iturralde nos ha traído. Pues ella trabaja con esto de las emociones, la verdad es de que ahí está el programa, véanlo, miren, ahí está el teléfono de Luzaida, llámenle, concerten una cita con ella, platíquenle sus experiencias, platíquenle todas estas emociones en las que ustedes tienen que trabajar, porque la idea es de que al trabajar en ellas, las expresen, se liberen, las dejen fluir, pues finalmente vamos a lograr que esta Navidad, que este año nuevo, podamos pasarla muy bien, pero no desde la óptica de estimulantes superficiales, como habíamos dicho, sino de una emoción, de una auténtica felicidad que venga desde adentro. Luz, qué agasajo haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por estar acá, bienvenida a Jojutla, sabemos que vienes a PAT, Psicoterapia al Alcance de Todos, para estar ahí con ellos en los talleres, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Abel, el agradecimiento es mío, muy complacida de haber estado contigo. Amigos, nos vemos en la próxima emisión de Carpe Diem.